Bueno, actualmente en la localidad, el día de hoy a las 8 de la mañana hay 170 y pico, 71, 73 casos, no recuerdo bien. A eso hay que restar las altas que se pueden llegar a dar en el día de hoy, que habría 20 y pico personas más o menos en condiciones de alta. Obviamente eso hay que ver en qué situación se encuentra. En el hospital hay 9 personas, 9 vecinas de Relicó internados. Hay 7 de ellos con oxígeno terapia permanente por neumonías bilaterales, que es una de las complicaciones más comunes. Que en el modular del Hospital Centeno hay un vecino de la localidad de 40 y pico, 43 años, y hay una vecina de Van Prae de 32 años internados, con un cuadro un poco más complejo, que requirieron derivación e internación. Que en la terapia del Hospital Centeno hay 2 vecinos de Relicó, una vecina de 22 años, con un puerperio de 8 días, o sea, fue mamá hace 8 días, internada también con una neumonía bilateral en terapia intensiva, sin respirador. Que hay una vecina de 57 años que está internada hace casi 20 días, también por una neumonía bilateral. Ella está en asistencia respiratoria mecánica. Y en la localidad de Santa Rosa, en la terapia de la clínica FAERAC, hay un vecino de 73 años que está internado en respirador de hace 20 y pico días ya, también en estado crítico. Esa es la situación. Vemos un perfil nuevo de los casos comparado con la foto del año pasado. Vemos mayor afección de gente jóvenes. Vemos que en las terapias intensivas los promedios de edad son cada vez personas más jóvenes. Esto puede atribuirse en parte a la protección de la vacuna, a los grupos de riesgo que se priorizaron, que eran los que primero se estaban muriendo, que eran las personas mayores de 60, y esto permite o determina que la gente que más complicaciones haga sean las más jóvenes, y probablemente por la circulación, al igual que lo que está documentado en otras provincias, de cepas distintas que tengan una mayor preferencia o generen un mayor impacto en personas más jóvenes. Como vos decís, el hospital está con testeos muy activos, en números que rodean entre 70 90 hisopados en nuestra localidad por día. Ayer fue un poquito menos, 55. Y no tan solo eso, sino que también desde la localidad se realizan los testeos en nuestras localidades vecinas, los que dependen directamente del área de responsabilidad del hospital, como Meisonave, Van Prae, Tifalucho. Y se presta colaboración también en la localidad de Hilario Lagos, en donde se ha acompañado el brote que ha tenido la localidad con los hisopados masivos que se han realizado. Que se han hecho alrededor de 130 hisopados con 7 días de diferencia. Entendemos que el testeo y el rápido aislamiento de la persona positiva es la única forma de contener los brotes. Con respecto a los hisopados, ¿son todas personas que son nombradas como contacto o también se está haciendo una búsqueda? En este sentido, ¿se tiene pensado hacer una búsqueda? A ver, nosotros en realidad con el método del hisopado lo que se plantea es que el método sea accesible para que la gente pueda acudir y usarlo al método cuando tenga síntomas. Con respecto a los hisopados, algunos son contactos estrechos y otros son personas que tienen síntomas que acuden, o personas que a través de las consultas tienen síntomas inespecíficos, en los cuales se los canaliza para realizar el hisopado. Recordemos que todavía siguen las personas, a veces la confusión, algunos cuadros de estos, a veces no todos empiezan con fiebre, a veces son síntomas inespecíficos, como solo un dolor de cuerpo, un dolor de garganta, a no esperar a tener la fiebre alta como síntoma cardinal, porque no siempre se presenta esa sintomatología de entrada, ¿sí? Inclusive en los adultos mayores puede presentarse solo con un decaimiento o a veces
con una leve desorientación o a veces con una caída, ¿sí? Entonces hay que estar muy alerta a toda esa sintomatología. Leíamos ayer en Infopico que una vecina de aquella ciudad no había asistido, tenía síntomas pensando ella que era una gripe y lamentablemente terminó perdiendo la vida, ¿no? Esto realmente es jugar con una ruleta rusa, ¿no? Ante los síntomas, porque no se puede hacer un autodiagnóstico, diríamos, ¿no? Bueno, a veces está pasando que en los primeros días la persona pueda atribuir, y hay personas que nos dicen, pensaba que era la rinitis o el resfrío que me da todos los años, o la tosecita que me da todos los años. En realidad por ahí la pregunta del millón es cuando hacemos un diagnóstico, es desde cuándo hay síntomas. Por suerte, nosotros en nuestra localidad seguimos viendo diagnósticos todavía tempranos, o sea, a los 2 o 3 días de inicio de síntomas. A veces la persona tiene síntomas y acude inmediatamente, y no vemos fechas de inicio de síntomas muy largos al momento del diagnóstico. Esto es personas que hace 7 días que están con síntomas. Tengamos en cuenta que una persona que acude tardíamente a realizar o un diagnóstico tardío significa que esa persona que siendo positiva anduvo contagiando a sus contactos estrechos convivientes, sus contactos estrechos de su vida recreativa y sus contactos estrechos laborales. Por eso es importante el diagnóstico temprano y el aislamiento como método, como el único método de contención que tenemos. Recordemos que siempre, primero, la mejor opción es no enfermarse, porque esta es una enfermedad que tiene mucha incertidumbre. No hay un parámetro definido de quién va a ser la complicación pulmonar o quién no. Es una enfermedad en donde todos los tratamientos son experimentales. Todos los tratamientos son experimentales porque es una enfermedad nueva. Estamos teniendo, la verdad, buenas sensaciones con la ivermectina, que es el tratamiento que el gobierno de La Pampa adhiere a este protocolo que se está llevando adelante en algunas provincias, que se dan los primeros 5 días, que disminuiría la multiplicación del virus en el cuerpo, evitando la aparición de formas más severas o evitando internaciones. La verdad que tenemos la verdad unas sensaciones, pero bueno, como sabemos, la evidencia científica no se construye con las sensaciones, se construye con los estudios, con los grandes estudios experimentales, que esos se están construyendo. Todos los tratamientos son experimentales y todo esto hace, y este comportamiento dispar, porque a veces de repente ves una persona de 65 años con todos los factores de riesgo que la pasa medianamente bien, y tenés un pibe de 32 años o una joven de 22 años que termina internada en terapia intensiva con una neumonía extensa grave. O sea, no hay un parámetro, y esto es así. No estamos haciendo terrorismo médico para que la gente se asuste. Es la realidad. Estamos ante una situación de mucha incertidumbre, ante una enfermedad nueva y que tiene un comportamiento totalmente distinto a cualquier otra patología pulmonar que estábamos acostumbrados en el mundo médico. Leandro, ¿cómo se está marchando con la vacunación? Digo, ¿qué cantidad de vacunados ya hay en Realicó? Y por otro lado, ¿se viene a buen ritmo? ¿Hay vacunas? ¿Están llegando? Bueno, mira, las vacunas van llegando en función que llegan a la República Argentina. La provincia a las 24 o 48 horas recibe las cantidades que le corresponden, y la localidad de Realicó recibe a veces a las 12 horas de llegada de la vacuna ya las vacunas para aplicar. La verdad, nosotros hablamos en el avance por grupos de riesgo. Se ha vacunado ya a todos los mayores de 60 años, con riesgo y sin riesgo, y esto es importante, pero teniendo en cuenta que algunas personas a las cuales le ha llegado la oportunidad de vacunar han estado en el transcurso de ser o positivos o contacto estrecho. Por eso esa vacunación se ha diferida,
y tengamos en cuenta que la vacuna se coloca con el consentimiento de la persona, y el consentimiento de la persona se expresa a través de la carga en el sistema, ¿sí? En la página oficial del Ministerio en el cual yo me quiero vacunar. Eso es importante tener en cuenta. Con las últimas 100 Sputnik que llegaron el día sábado, de la tanda que llegó a la Argentina, acá en la localidad se colocaron 100 dosis el mismo sábado, en horarios de la tarde, tardecita, ya entrada las 20, 21 horas, hasta esa hora se estuvo vacunando. O sea, ni bien llegan las vacunas, la disponibilidad de las vacunas se colocan. Que la vacunación siempre se va realizando de acuerdo a los grupos de riesgo que plantea la provincia, y que si bien tenemos algunos factores de riesgo que están, por ejemplo, menores de 45 años, no podemos avanzar en la vacunación de personas que no estén dentro de los protocolos de lo que va definiendo el gobierno de la provincia. O sea, yo no puedo tomar la decisión arbitraria de vacunar a una persona, más allá de que sume todos los riesgos, una persona de 40 o de 35 años, en forma arbitraria, ¿sí? Entonces hay todo un sistema de seguridad para ir vacunando de acuerdo a las prioridades que va planteando la provincia. Y es indudable que en la medida que van llegando las vacunas, vamos bajando la edad. Por eso le decimos a la gente que todas las personas vayan anotándose, tengan riesgo o no, que en la medida que van entrando las vacunas se va descendiendo en los grupos de riesgo. Ya estamos abordando el grupo de 45 y 60. Ni bien se termine ese grupo de 45 y 60, se va a bajar la edad. Tenemos entendido que hay promesa de ingreso de vacunas, una buena cantidad a la República Argentina en estos días, entonces estamos a la expectativa de la llegada de esas vacunas. ¿Qué incidencia va a tener? Sin dudas todavía, si bien hemos tenido días de frío, se habla mucho de la continuidad de la segunda ola o de una tercera ola cuando comiencen ya las bajas temperaturas o temperaturas mucho más bajas con el invierno, ¿no? Y la idea sería, tengo la sensación de poder tener vacunada la mayor cantidad de gente posible para esta situación climática que se presente. Sí, sería la condición ideal. De todas maneras, mientras tanto, las medidas preventivas siguen siendo hoy por hoy la única estrategia que tenemos para evitar enfermarnos. Ten en cuenta que a un vacunado, el adulto mayor, o a un vacunado el grupo de riesgo, tiene chance de contraer la enfermedad. Esto es que la persona que tiene la vacuna no significa que ya puede andar por la vida sin las medidas preventivas. Conversábamos ayer con otro medio y en forma alarmados vemos cómo grupos enteros de grupos familiares se enferman, y se enferman adultos mayores, ¿no? Uh-huh. O sea, se siguen enfermando los adultos mayores en el seno de encuentros familiares. Y vos lo que estamos planteando, que estamos surfeando en una segunda ola que es grande, que probablemente vos hablás de decir, bueno, esta incertidumbre de qué va a pasar ahora cuando transitemos el invierno, y la reflexión es que seguimos descuidando como conducta individual de cada uno, seguimos descuidando los grupos de riesgo de nuestra familia, ¿sí? Porque nos seguimos juntando con los abuelos, nos seguimos juntando con la persona que tiene obesidad, con la persona que tiene diabetes, con la persona que tiene hipertensión. O sea, nos seguimos juntando con los grupos de riesgo, que sabemos que son los que después terminan internados. Entonces, esa reflexión, hasta que llegue la vacunación, es lo que tenemos que tener en cuenta. Está clarísimo que hoy por hoy, vacunas a cuentagotas, son pocos los países que están recibiendo vacunas disponibles para vacunar a gran parte de la población. La realidad de todos los países es la vacuna que va llegando en forma de cuentagotas, y esperamos que en algún momento, mediado la liberación de las patentes, mediado de cuestiones geopolíticas que probablemente no sean difícil entender al común de los mortales, la vacunación esté disponible como un derecho para todas las personas del universo, ¿no? Bien. Ayer escuchábamos a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santa Rosa pedir a la gente que se cuide para que no se perjudique el comercio con más cierres o con más restricciones
y me parece que esto tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, mientras haya una responsabilidad social, seguramente va a haber menos restricciones. O sea, vamos a tener que aprender a vivir en libertad, como quien dice, Sí, sin que nos vigilen. yo planteo, la verdad lo que está pasando en lo general, cada uno de nosotros tiene comportamientos individuales que influyen en nosotros y a su vez influyen hacia otras personas, ¿sí? Esas otras personas pueden ser del grupo familiar, del grupo laboral, del grupo recreativo, de la comunidad en general. Es difícil entender o precisar o analizar para mí, que soy médico, las conductas generales, y probablemente esa sea una opción para los sociólogos, antropólogos o psicólogos sociales. La verdad que hay un montón de cosas que no puedo entender, pero ni siquiera puedo elaborar hipótesis al respecto. Sí vuelvo a remarcar, lo preocupante son conductas individuales que perjudican al entorno más querido de cada una de las personas, ¿sí? Yo planteaba ayer en otro medio que no solo le podemos regalar, y me detengo en los abuelos, ¿no? Porque me parece que es a los que más estamos descuidando. Al abuelo le puedo regalar, no tan solo le puedo regalar un abrazo, un beso, le puedo regalar una camisa, o le puedo regalar un reloj o un pantalón. Me parece que también le podemos regalar el distanciamiento, por lo menos hasta que se acomode un poco la cosa y que afloje esta ola, porque es indudable que hay circulación comunitaria y cualquiera de nosotros puede enfermarse, aún en la situación más simple, como para ir por la calle y cruzarse en un cajero con alguien, o en un supermercado, o en un negocio, o en cualquier lugar, ¿sí? Esa es la situación real que tenemos. Lo que pasa es que por lo general, si soy un adolescente, capaz que la voy a pasar mejor, pero si ese adolescente se quiere juntar con el abuelo, ahí va a estar el problema. Entonces me parece que lo que hay que reflexionar es qué estamos haciendo desde lo individual con el grupo que más queremos. Ni siquiera me detengo en la responsabilidad individual que pueda tener influencia en una cuestión de comunidad o en una cuestión colectiva. Está clarísimo que no nos podemos enfermar todos juntos, ¿sí? Han colapsado sistemas sanitarios de los que se llaman países centrales. No nos podemos enfermar todos juntos, porque eso genera una situación de tensión en el sistema sanitario, no tan solo el público, sino también el privado. Y esta es un poco la mirada que hay que tener y el análisis que hay que tener cuando hablamos del tema de la pandemia del COVID.